Dios le bendiga, bienvenido a este su canal, Juan Luis Sierra TV, edificando tu vida. El día de hoy tenemos una invitada, tenemos una joven de Dios que el Señor está haciendo grandes cosas en su vida. Y yo sé que este testimonio va a ser de mucho impacto para ti. Así que tenemos por acá a la líder, tenemos a Marisela Pérez Febrillé. Te bendiga. Placer. Muchas gracias por invitarme, gracias por tomarme en cuenta. Amén. Antes de comenzar con este video, si es primera vez que entras a este canal, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Y además, no está de más, valga la redundancia, que lo compartas con alguien para que podamos seguir creciendo. Amén. Entrando rápidamente en materia, me gustaría saber quién era Marisela antes de conocer a Cristo y cómo llega a conocer a Cristo. Bueno, te cuento que yo nací en el Evangelio, pero aunque sabía de Dios, conocía a Dios luego de los 15 años de edad. Yo estaba en la iglesia, pero también practicaba cosas del mundo, que muchas veces nos excusamos, no, porque yo nací en el Evangelio, tú naciste en el Evangelio, pero en un momento tú conociste a Dios, que es verdaderamente lo que importa. Y yo conozco al Señor a la edad más o menos de 15 años, luego de que en una presentación, yo por oficio desde pequeña soy danzarina, y en una presentación me torcí el tobillo danzando. Y después de esa vez yo le tuve temor a Dios, tuve temor por el altar, tuve temor por las cosas espirituales. Comencé a buscar de Dios, comencé a apartarme de eso, y entonces ahí sí tuve un encuentro verdaderamente con Dios. Pero cuando te torciste el tobillo, ¿fue que estaba danzando en la iglesia? Correcto. ¿Y no eras cristiana? Era cristiana, pero también hacía cosas que no tenía que hacer. No cosas, vamos a decir, como dice la gente, muy exageradas. Te estoy hablando de cosas como que yo utilizaba palabras que no debía utilizar, andaba con personas que no tenía que andar, frecuentaba actividades que no tenía que frecuentar, que un cristiano no debe frecuentar. Y más por el tema de mi familia. Mis primas siempre estaban haciendo actividades como fiestas de callejones y cosas de esas. Y a veces yo iba, que no debía, porque estaba ministrando del altar. Y esas son cosas que la gente las dice y no entiende que verdaderamente Dios tiene un celo con el altar. Entonces cuando te tuerce el tobillo, ahí es que como que reafirmas la fe. Correctamente. ¿A qué edad fue eso? Eso fue más o menos a la edad de 15, 16, 17 años. Ya anterior a eso, yo había decidido apartarme de la junta con esas personas, de apartarme de esas cosas que yo hacía, pero todavía quedaba algo, porque yo entiendo que si el Señor me dio una advertencia, porque el Señor siempre advierte, si el Señor me dio esa advertencia es porque Él quería que yo fuera diferente. Amén. Poderoso. Y luego ya de todo ese tiempo, de esa experiencia, de que reafirmas tu fe, ¿cuándo fue ese primer encuentro o cuándo te bautizó el Espíritu Santo? Yo recuerdo que parte de lo que me hizo dirigirme hacia el camino de Dios fue el deseo ferviente de que el Espíritu Santo me tocara. Yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué tú no me tocas a mí? Y era algo que me dolía en mis adentros, hasta que un día, recuerdo, fue en una actividad de la iglesia. No recuerdo si fue en un retiro de la iglesia general o si fue un retiro de los jóvenes. Yo lo que sí sé es que yo comencé a hablar en lenguas, y yo no recuerdo el momento que yo comencé. Wow. Ni recuerdo el momento que yo terminé. Yo solo sé que fui bautizada en el Espíritu Santo ese día. Y desde ese día las cosas han sido diferentes. Quizás tú que estás esperando que el Espíritu Santo te bautice, creas la primera vez que suceda que son cosas tuyas, que son repeticiones, que son cosas que tú has escuchado y estás repitiendo, pero realmente no sucede. Porque cuando estamos buscando eso, nosotros tenemos las repeticiones en la mente, pero no es hasta un momento en específico cuando sucede que verdaderamente tú inicias a reconocer que el Espíritu Santo te está tocando. Y
Para mí es muy especial cuando el Espíritu Santo me toca, porque es un momento que me hace sentir completa, que me hace sentir llena, que me hace sentir plena. Hay muchas cosas que le hacen sentir mal a uno, y lo que me ha mantenido hasta este momento es el saber que el Espíritu Santo toca mi vida y me llena y me restaura, me renueva las fuerzas. Si tú te fijas, yo he escuchado algunas personas que tal vez el Espíritu Santo le bautizó y sienten como vergüenza de la manifestación. No quieren como que Dios se manifieste en su vida, sienten vergüenza por lo que dirán los demás. En cambio, tú te sientes satisfecha cuando el poder de Dios desciende sobre ti. Y no me da vergüenza alguna. Yo no pongo ninguna de las cosas humanamente que he logrado por encima de nada de lo que tenga que ver con la presencia del Espíritu Amén. Santo. Yo a veces me veo en los videos y en las cosas, y yo digo que verdaderamente eso no me avergüenza. Amén. O sea, manifestar que el Espíritu Santo está en un lugar y ser parte de la manifestación que conlleva estar lleno del Espíritu Santo no me avergüenza en lo más mínimo, al contrario, me hace sentir que soy una vasija que el Señor utiliza cuando Él quiere. Es un privilegio eso. Es un privilegio. Más que muchos sentirse de ese modo, deberían de sentirse regocijados. Correctamente. El Espíritu Santo está morando en ellos. Amén, así es. Marisela, me gustaría pasar rápidamente también a conocer si has tenido experiencia orando, ministrando, que te hayan impactado. Si puedes contarnos al menos 2 o 3 experiencias que te hayan impactado, lo sobrenatural que Dios haya hecho. He estado ministrando, tanto ministerial a nivel de la danza, como a nivel personal con personas en específico. A nivel de la danza, recuerdo que la presentación de la actividad del primer Joven Fest, de la actividad nacional del Ministerio de Iglesia de Dios, recuerdo que el Espíritu Santo me tomó de una forma que yo no recuerdo qué pasó. Fue una manifestación que llegó desde el altar hasta toda la audiencia que estaba en ese lugar. Y lo que me hace poder contarte esta experiencia es el testimonio de las personas. Yo siempre digo, cuando alguien me pregunta algo sobre mí, que yo misma no puedo dar testimonio de mí, porque si es a dar testimonio, alguien más debe dar testimonio de lo que hay en ti. Tremendo. Entonces, recuerdo que las personas me decían que lo que se sintió en ese momento fue algo sobrenatural, que fue algo como que incluso mis compañeros de la universidad, que son personas de mucho dinero, hijos de personas que son dueños de hospital, me pedían el video y me decían, es que cuando yo veo el video, yo puedo sentir la presencia que estaba en ese lugar. Dios mío. Y eso ahora puedo, es hermoso. Yo recuerdo esa vez que yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me usas tanto? ¿Por qué me usas tan bonito? Porque es muy bello cuando el Señor te usa, pero cuando te usa para ministrar a otros, Amén. Tú estás siendo de verdad un instrumento muy importante para lo que es anunciar el Evangelio. Amén. Recuerdo también que a nivel personal le ministré a alguien y le dije, mira, yo veo esta imagen, yo veo esto así, 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 y le describí cada una de las cosas que veía en la imagen que yo veía. Esa imagen yo la veía borrosa, como que no podía ver las caras, pero sabía que Dios me estaba hablando. No era muy clara. Exacto. Y esa persona me dijo, mana, justo como lo describiste, así mismo ha sido. Tremendo. Y por último, nosotros tenemos por costumbre hacer cilicios en la iglesia con las jóvenes. Eso es algo que el Señor puso en mí hace más de 7 años y me he mantenido en eso. Y nosotras hacemos cilicio un viernes de cada mes. Y hubo un viernes que el Espíritu Santo nos tomó y el Espíritu Santo me decía, tienes que ministrar a cada una de ellas. Y yo ministraba lo que el Espíritu Santo me ponía que les hablase. Y después de ese viernes, cada una de ellas me fue diciendo, es que todo lo que tú me dijiste fue así. Y yo tenía miedo porque a veces las personas creen que uno está seguro, que uno está firme, porque no,
somos instrumentos, pero en eso también tenemos esa como eso que te frena como Señor, ¿de verdad eres tú o soy yo en mi humanidad? Pero el Señor te da testimonio que verdaderamente Él te está usando. El apóstol Pablo decía, en parte vemos y en parte profetizamos. O sea, Amén. que tú puedes ver una parte Amén, del escenario, de la escena, pero no completa. Solamente la otra persona puede confirmar así, esto es así. Exactamente. Y por eso a veces el profeta está en un sitio ministrando y dice, veo esto, percibo esto. Y la otra persona es que dice, sí, eso es así. Y hay otras personas que van más allá y no dejan que el profeta termine y comienzan a decir todo. Exactamente. Y ahí hacen un poquito de daño a la profecía, porque Eso ya el es profeta... No ya se lo deja que llevar. diga no se toma como profecía, sino como confirmación de lo que Exactamente, la persona está efectivamente. Marisela, me gustaría también saber si has tenido experiencias que hayan hecho menguar tu fe en un momento, que tú hayas sentido, no puedo con esta prueba, no puedo con esta situación, y que al final el Señor haya hecho su obra. Sí, he estado en ese momento en el que he dicho, quiero irme, quiero salir, quiero correr, pero el Espíritu Santo siempre trae a mi mente, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy a ir? Hay situaciones en mi vida que han sido muy fuertes. Hay cosas que he tenido que callar, he tenido que ver y he tenido que sentir en carne propia y he tenido que callar y mantenerme en una posición de que no puedo hacer nada, de que tengo que quedarme quieta y esperar a que Dios haga algo. Y yo creo que dentro de las situaciones que le puede pasar a un cristiano, esa es la más difícil. Tener que pasar por ese proceso y no poder hacer nada, esperar que verdaderamente sea Dios que haga, es lo más difícil. Pero le doy gracias a Dios porque siempre el Señor ha traído a mi mente, a mi corazón, esa palabra de ¿a dónde iré? Si solo el Señor tiene palabras de vida para mí, si solo el Señor ha tenido cuidado de mí, si solamente en las manos del Señor he logrado lo que he logrado, ¿a dónde iré? ¿A dónde puedo ir? Esa es la pregunta que me hago y es lo que me ha mantenido firme hasta el momento. Pero cuenta una de esas experiencias. Sé que a veces hay cosas que no las podemos decir en las cámaras porque son muy personales y sentimos que no queremos compartirla con nadie, pero al menos una de esas experiencias que te haya hecho sentir o dejaste de orar por X y Y razón. Bueno, mira, mis procesos son muy delicados, pero voy a contar esta parte. Yo hace alrededor de más de 7 años, creo, tuve una relación con una persona que no era cristiana. Eso corrió por mi cuenta y es responsabilidad mía porque yo sabía que no era cristiano. Pero yo todavía tenía ese espíritu de que Dios y mi oración lo pueden cambiar. No lo hagan que no va a suceder. Y si sucede, como quiera, no lo vas a cambiar del todo. Sucede que esa persona me fue infiel. Wow. Estando conmigo. Pero no solamente eso, yo me di cuenta que él me fue infiel luego de que la persona con la que él me fue infiel estaba a punto de dar a luz. Ay, Dios mío. Y fue un proceso muy difícil porque como cristiana yo no podía decir que nadie tenía la culpa porque yo tomé una decisión. Pero como humana yo entendía que Dios podía librarme de eso. Pero lo que yo no entendía es que Dios me estaba librando de un matrimonio que no iba a ser de bendición para mi vida. Y yo siempre he tenido eso claro y el Señor me lo ha dejado más que claro. Que para Él es importante con la persona con la que yo me una ministerialmente, porque yo entiendo que Dios va a unir un ministerio. Y en esa situación yo me vi muy fuerte. Yo estaba en depresión. Yo en la universidad no hablaba con nadie. Yo me corté el cabello. En ese momento fue que me corté el cabello. Cuando hice la transición a rizado, yo me pasaba el día durmiendo. Yo tenía todo lo que significaba ser Marisela menguó por un momento, porque yo entendía que yo estaba en una vergüenza y ese proceso fue muy, muy largo porque esa persona continuó buscándome
Entonces es difícil cuando tú quieres a una persona, cuando tú amas a alguien, tú rechazarlo. Wow. Es difícil porque ya había un lazo entre nosotros dos. No porque hayamos hecho algo físicamente, sino porque espiritualmente ya nosotros habíamos planeado cosas Wow, y habíamos hecho planes, y ya todas esas cosas estaban dentro de mí. Pero el Señor fue bueno conmigo y me sacó de eso. Yo me he mantenido siempre buscando al Señor con todo y todos los procesos que he vivido. Siempre he tratado de profundizar. En ese momento yo hacía lo que son los cilicios. Yo nunca dejé de hacer eso, nunca dejé de leer mi Biblia, nunca dejé de venir a la iglesia. La gente a veces dice, no, porque para sanar hay que hacer tal cosa. La única forma de sanar verdaderamente es a través de Dios. Amén. Si estás buscando otra vía, tú no estás sanando, tú estás sepultando esa herida, y cuando entonces te encuentras otra vez con ella va a ser más difícil sanar. Y le doy gracias a Dios porque en ese momento Dios puso personas a mi alrededor que me ayudaron. Recuerdo que en ese momento mi pastora, que Dios la tenga en su santa gloria, Amén, fue de mucha bendición para mi vida. Ella me tomó de las manos y oró conmigo y me dijo, tú vas a salir y el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Recuerdo también que mi pastor me daba seguimiento, y mi líder, Marielis, también. Esa es una madre espiritual que el Señor ha entregado para mí, y le doy muchas gracias al Señor porque Él ha tenido mucho cuidado de mí. amén. ¿Y cómo? Porque muchas personas que están ahí lo van a preguntar. ¿Cómo pasa tú, siendo una joven cristiana, que terminas teniendo una relación con un joven no cristiano? Son mejores las cotorras de la gente que está en la calle que lo de la iglesia, que dijiste, bueno, quiero tener una relación con esta persona. No, lo que sucede es que, si recuerdas que te comenté anteriormente, yo vivía una vida que estaba en la iglesia y también fuera. Uh-huh. En ese tiempo, en los 15 años de mi prima, de una de mis primas, él había que poner parejas para los bailes. Okay. Entonces él fue mi pareja de baile. En ese momento nosotros tuvimos una relación, y luego de terminar con él, entonces es cuando yo profundizo en el Señor. Pero entonces, luego de un proceso, entonces yo decido volver con él otra vez, Okay. que ahí fue la mala decisión. Y entonces, ¿qué te digo? Fue una persona que llegó a mi vida con: tú vas a ser la madre de mis hijos. Es una persona decidida, una persona que no me está diciendo, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o que me está pintando, como dicen por ahí, pajaritos en el aire. Una persona que me está diciendo, esto es lo que yo quiero. A veces nosotros no entendemos que se necesita decisión en todo en la vida, se necesita decisión. Y entiendo que eso fue lo que me hizo darle la oportunidad, porque yo entendía que no era algo como que íbamos a ver qué pasaba, sino que ya íbamos a estar seguros. Y como yo lo conocía, era una persona de buen corazón, como dicen por ahí, un cristiano que no va a la iglesia. Sí. Pero todas las personas cometen errores, y verdaderamente él es un muy buen hombre, pero no era el hombre para mí. Claro, sí, ya entiendo cómo lo conocías desde antes Correcto. de la infancia, ya conocías parte de su vida. Exacto. Y se puede entender ese aspecto. Ya estamos prácticamente finalizando el video y así por el estilo. Aún con tus altas y bajas y con todas esas situaciones que han golpeado tu vida, entre las experiencias buenas que también el Señor te ha dado, ¿cómo has podido tú mantenerte tanto tiempo en el camino de poder perseverar ante las pruebas, ante los errores cometidos humanamente y así? Primero que todo, como dice la palabra, creo que es hablándole a Timoteo, si no me equivoco, con la fe de tu abuela, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual en mi vida tiene que ver con las personas que me preceden. Porque de parte de mi mamá,
las mujeres de mi casa han sido cristianas. Amén. Siempre. Y me han enseñado el camino correcto. Cuando tú, como dice la Biblia, cuando tú conoces de la palabra desde pequeño, no hay forma de que cuando tú llegues a grande, tú te alejes del camino. Si estás lejos, vas a llegar. Créelo que sí. Y lo segundo es que siempre he buscado, lo que más a mí me interesa en la vida es agradar a Dios. Amén. Cuando tú buscas agradar a Dios, tú te das cuenta que nada de lo que hay en el mundo es más importante que hacer las cosas bien, que hacer las cosas para Dios, que buscar agradar al Señor. Y también cuando tú te mantienes en una búsqueda constante, tú te mantienes orando, te mantienes vigilando, te mantienes leyendo la Biblia, te mantienes ayunando. Cuando tú te mantienes haciendo ese tipo de prácticas, aunque lleguen los pensamientos malos y los momentos bajos, tú te mantienes firme porque la palabra siempre viene a tu mente. Amén. Siempre viene a tu mente. Es como dice la Biblia, átalas y memorízalas. Porque en el momento que llegue la prueba, en el momento en que llegue la necesidad, esas palabras son que te van a reafirmar. Amén. Es como que si tú estuvieras encorvándote y a medida que te vas encorvando, las palabras van llegando a tu mente y es como que te van enderezando y tú vas diciendo, no, espérate, no es por ahí, devuélvete que no puedes irte por ahí. Porque es como yo le decía a los chicos hablando en estos días, a veces las personas nos ven y creen que uno es un superhéroe, que uno es un Superman, como uno no va a llegar a eso. No, nosotros somos humanos también y tenemos esos pensamientos, pero ¿qué pasa? Que nosotros, al estar siempre mezclados y incluidos en las cosas de Dios, no te da chance de tú pensar, no, déjame yo hacer esto por aquí. Sí. No te da chance porque tú siempre estás constantemente, yo siempre estoy involucrada en la cosa de la iglesia. Yo estuve en el Ministerio del Orden, estaba en el Ministerio de la Danza, estaba en el Ministerio de Oración, me sacaron gratis. Estaba en el Ministerio de los Niños. Yo duré este mismo año, yo duré desde enero hasta como junio por ahí, 6 meses dándoles la escuela bíblica a los niños los domingos. Y eso te mantiene porque tú de una forma tienes que estar nutriéndote tú para nutrir a otros. Claro. Y cuando tú te mantienes así, hay una forma en la que Dios te levanta, en la que Dios te restaura. Y siempre lo que tenemos que tener pendiente es eso, buscar la manera de permanecer siempre involucrados en las cosas de Dios. Amén. Nada, ya vamos a culminar con este video. Si brevemente pudieras dar algunas palabras final o algún consejo que tú entiendas a la gente que está mirando ahí. Nada, decirles que sepan que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fuimos creados para hacer algo que tiene que ver con lo que Dios dijo y habló que se tenía que cumplir en la tierra. Tú tienes un llamado para que seas parte del cuerpo de Cristo. Tú estás llamado a ser creyente, a practicar la fe y a reconocer que tu vida solo tiene sentido en las manos del Señor. Queremos abrirte las puertas del Ministerio de Jóvenes de Iglesia de Dios Amor Eterno. Tenemos servicio los sábados a las 7:30 y estamos allá en la oración también los lunes y los miércoles a las 7:30 de la noche. Amén. Pues nada, ha sido un placer tenerte por acá con nosotros. Si es primera vez que entra al video, pues ya sabes, suscríbete, comenta. ¿Qué te pareció esta entrevista que hemos hecho? Así que nada, nos vemos hasta la próxima y que Dios le bendiga. Amén.